Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la séptima sesión ya del curso de inducción de PVC. Espero que estén muy bien. Espero que estén llevando todas sus clases, todos lo que les estamos dando aquí en el curso, que les esté gustando, que lo estén aprovechando porque ya pronto será su examen. Esta es la séptima sesión. Después de aquí nos quedan otros 3 sábados, pero como tal de clase serán 2 y un sábado, el último, que tendremos exámenes para ver pues, cómo les está yendo. ¿Sale? Me da muchísimo gusto volver a recibirlos por aquí, volver a verlos. Y pues bueno, como ustedes saben, vamos a entrar de lleno ya al tema. La semana pasada vimos la primera parte de los textos expositivos. Y como les pongo ahí en esta parte, bueno, vamos a ver los periodísticos y los escolares. Dice así. Como ya habíamos platicado, los textos divulgativos son aquellos que están encaminados a divulgar o a pasar información a través de las personas, a través de las generaciones, y se componen de 3 tipos, ¿sale? Estábamos diciendo la semana pasada que estaban los históricos, los periodísticos y los escolares. Ya vimos entonces los históricos, ¿no? Donde ahí podemos poner pues la biografía, la monografía o el acta de nacimiento, algunas leyes, que esos son históricos y son también de carácter divulgativo, ¿sale? Pero en este caso, bueno, nos vamos a enfocar, nos vamos a abocar a conocer cuáles son los textos divulgativos periodísticos y cuáles son los textos divulgativos escolares, ¿sale? Porque tiene cada uno sus características propias y aunque pertenecen al mismo tipo de texto, a los divulgativos, cada uno tiene sus características. Vamos a ver entonces. Los textos periodísticos son aquellos que tienen la finalidad principal de comunicar, o sea, de la comunicación periodística. Y esta es informar sobre ciertas cuestiones que son actuales en el ámbito ya sea nacional o internacional. Y obviamente, pues local también, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región tenemos el Siglo de Torreón, La Opinión, Milenio, eh, el Noticias y varios otros periódicos, ¿sale? Y que su afán o su finalidad, pues es informar acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Aquí, los textos periodísticos, es requisito de la información o que la información sea objetiva. O sea, que no le pongas de tu cosecha. Simplemente que digas lo que pasó, lo que sucedió, lo que ocurrió. Y entonces, como dijimos, la obligación es informar de la manera más neutra posible, o sea, sin aportar un punto de vista. Aquí la función del lenguaje que predomina es la representativa, porque tratas de representar lo que sucede o lo que sucedió en este caso. Y se da también la manera expresiva, porque expresas lo que está sucediendo, lo que en ese momento sucedió, ya que la importancia que se dé a una noticia o a otra es indicativo de una manera de pensar o de una forma de pensar. O sea, yo puedo leer que fulanito mató a perenganito. Y según lo que leo en la nota, a lo mejor yo logro entender que fulanito lo mató porque se estaba defendiendo. Entonces, mi forma de pensar, o si yo estoy de acuerdo, puede ser que yo le dé la razón
y yo tome ese lado, ¿sale? Los textos escritos, dice ahí, incluyen elementos verbales y también icónicos. O sea, además de todo lo escrito, también puedes poner gráficos, fotografías. ¿Y estos de qué nos van a servir? Nos van a servir para aclarar y fijar la información escrita. O sea, dar un panorama más amplio de qué está pasando, cómo pasó y si se puede, pues que veas con una imagen, con una gráfica, más o que entiendas más en dónde fue, cómo pasó o dónde estaba situado. ¿Sale? Cuando en este tipo de textos, en los periodísticos, se pone la negrita o se pone un texto en negrita, es cuando nosotros queremos decir o queremos fijar que ese texto es lo más importante. ¿Sale? También podemos a lo mejor cambiar el tamaño según lo que queramos destacar. O sea, ustedes han visto que hay letras más grandes, más chicas, y a lo mejor es precisamente lo que quiero destacar, ¿sale? O dónde quiero que voltees, perdón, que cuando lo lea, quien lo lea, voltee. Obviamente las informaciones más relevantes se colocan en la mitad superior de la página. O sea, perdón, cuando tú agarras el periódico, viene normalmente doblado, ¿sale? Por la mitad. En la mitad que traes enfrente, viene un encabezado. Y en esa parte, en esa primera mitad, como dice ahí, son las noticias o la información más relevante, ¿sale? El periódico, como tal, constituye un texto unitario. O sea, no es algo que va a seguir saliendo. Lo que sale hoy y no vuelve a salir, porque la noticia fue a lo mejor de ayer o de antier, pero en este momento salió la noticia y ya en adelante a lo mejor se puede hacer un seguimiento de la noticia, pero no sale lo mismo que hoy. Ese texto se divide en secciones que agrupan la información por contenidos, por ejemplo, en nacional, internacional, cultura, deportes, sociedad, espectáculos, finanzas, empleos, avisos de ocasión. Las secciones que tú hayas visto, en esas secciones se compone o se agrupa la información del periódico. Las principales, pues obviamente son la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, el editorial, el artículo, la columna y la crítica. O sea, los principales tipos periodísticos puede ser el reportaje, ahorita lo vamos a ver, la crónica, la entrevista, el artículo, la columna y la crítica. ¿Sale? Pero primero vamos a ver cuál es el objetivo de un texto periodístico. Bueno, así a grandes rasgos, el objetivo de un texto periodístico, como te dije hace rato, pues es informar. O sea, informar de lo que pasó, de lo que ocurrió. Ponerte al día en los eventos, en lo que acontece, brindarte información para que tú solo, en base a lo que te digo, en lo que dice ese texto, te formes o pienses y des una opinión acerca de un evento, de algo que sucedió. ¿Sale? Y también a lo mejor conmover a las personas que lean y que conozcan acerca de algo que a lo mejor no conocían, una realidad que no conocían o no sabían. O también puede ser para alertar sobre eventos de riesgo. O también puedes tener otros propósitos de interés público semejantes. Avisarles que va a haber una vacunación, avisarles que va a haber un evento, que va a venir Paquita la del barrio, qué sé yo, ¿no? Y obviamente esto se comprende mejor si pensamos que el texto periodístico es descendiente de aquellos comunicados que en tiempos del Imperio Romano, por ejemplo,
cuando en el Imperio Romano iba a haber luchas ahí en el Coliseo, sacaban esos desplegados y los ponían por toda la ciudad. Y que va a haber tantos leones y tantos peleadores y tantos. Esos eran publicados en las paredes para que supieran que el César iba a mandar o iba a dar espectáculo. O también cuando el César, o sea, el emperador, tenía alguna decisión o cambios políticos o se iba a aventar a la guerra o algo, ponía esas publicaciones en los postes, en las casas, en las bardas, de modo de que todo el mundo, o sea, quien estuviera en Roma, por donde pasara, pudiera enterarse o supiera a qué leyes atenerse. A lo mejor también decía, no pisar el césped, por ejemplo, ¿no? No pisar el zacate. Ah, bueno, ya sabías que si pisabas el zacate, pues te iba a ir mal, ¿sale? Normalmente ahorita, pues también los que gobiernan o los que quieren avisarte de algo, pues lo ponen por ahí, ¿sale? Pero bueno, así es esto. ¿Qué géneros periodísticos existen? Bueno, de entrada, el periodismo se ejerce mediante una producción de distintos tipos de texto. O sea, no todos son iguales, ¿sale? Hay diferentes tipos de escritos y pueden ser inclusive para que sean publicados de manera audiovisual o auditiva, porque por lo que también se puede clasificar de otra manera. Pero vamos a abordarlos o a clasificarlos de la manera en la que se abordan o de la manera en la que llegan al lector. Y para esto vamos a tener los géneros informativos, los géneros de opinión y los géneros híbridos. Hablando exclusivamente de los informativos, como ya dijimos ahorita, pues lo que quieren es informar, o sea, son textos cuyo cometido es impartir de manera objetiva, imparcial, acuérdense, sin tomar lado, y exhaustiva, o sea, a toda la gente, una información de interés público, algo que se supone que nos interesa a todos, ¿sale? Normalmente pues es una noticia o algo actual, ¿no? Por ejemplo, como digo, la noticia y el reportaje. Hablando entonces del género de opinión, aquí son textos que analizan, interpretan o proponen, hasta cierto punto, formas de entender un evento de interés público o incluso a lo mejor otro texto, ¿sale? Y aquí lo hacemos respondiendo a las maneras de pensar de sus autores. O sea, yo leo que pasó esto, pasó X, Y y Z. Y entonces yo, según cómo lo analizo, genero una opinión. Ahorita les dije, pues nosotros también tenemos que generar una opinión. Y yo veo o yo analizo qué está diciendo el autor y cómo está haciendo su manera de pensar. Por ejemplo, hay unas partes en el periódico que se llaman las editoriales o los artículos de opinión. Ahí los autores hablan de lo que piensan, de lo que sienten, de cómo ven el mundo, de cómo ven el gobierno, y luego ya después lo plasman. Y en base a eso yo también puedo saber, a lo mejor este autor pues está mucho con el presidente o está en contra del presidente o está muy a favor de la naturaleza o está en contra de lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Y también están los géneros híbridos, aquellos que, como su nombre lo dice, combinan el deseo informativo, o sea, las ganas de informar a la opinión personal, perdón, con la opinión personal. O sea, yo te digo lo que está pasando, pero también te digo cómo lo veo o cómo pienso que están actuando. O con otras aproximaciones más subjetivas, inclusive hasta literarias, ¿no?
Y igual hasta un poco ficción, o sea, poniendo, no, pues se parece como un huracán, ese movimiento. O sea. Y aquí, por ejemplo, se podrían ser las entrevistas o las crónicas periodísticas, ¿sale? Ese tipo de, de géneros híbridos. Luego, ¿cuáles son los géneros periodísticos? Permítame tantito. Nosotros tenemos los géneros periodísticos, como ven ahí, la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Cuando hablamos exclusivamente de la noticia, decimos nosotros que es un relato cuando hablamos de un suceso de interés para la comunidad. Y la amplitud es variable, aunque generalmente es breve, su contenido solo aporta información sin emitir juicios personales. Es decir, esto pasó, aquí se hizo esto, se hizo lo otro, fue así, fue asá y tanta. ¿Sale? O sea, no dice más. No dice si está bien, si está mal, no le interesa. ¿Sale? Solo aporta la información, contiene 6 elementos que nos ayudan a entender esa información y que se localizan mediante ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucedió? O sea, ¿cuál fue el hecho, no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo explicó? ¿Quién lo denunció? O sea, el sujeto que está involucrado en la noticia. Luego también, ¿cuándo sucedió? El tiempo en el que fue dada esa noticia o cómo, perdón, cuándo ocurrió ese suceso. Y luego también, ¿dónde sucedió? O sea, ¿en qué lugar? En Miami, en Torreón, en las meloneras, en el patio de mi casa que es particular. No sé, ¿dónde? Y luego también, ¿cómo sucedió el hecho? O sea, ¿de qué modo se fue? No, pues fíjate que se aventó de la tercera cuerda. O lo levantó con toda la fuerza y lo aventó fuera del ring. O sea, ¿de qué modo? Y, y luego, la causa, ¿por qué sucedió? O sea, ¿qué dio pie a que sucediera todo eso? ¿Me explicó? O sea, eso también nos interesa de la noticia. Y si la noticia responde a todo eso, entonces estamos hablando de que es una noticia. Por ejemplo, los textos periodísticos, como ustedes saben, aparecen en los periódicos, lo dijimos ahorita, y se pueden poner de la siguiente manera. A lo mejor en la primera página, como te decía ahorita, el nombre o el logo del periódico del que estamos hablando, ¿sale? Luego también los datos técnicos, o sea, fecha, lugar, bueno, no, es la fecha no, sino en dónde estamos, a qué nos dedicamos, etcétera. El precio, pues obviamente, ¿no? Porque si no, imagínate, pues yo quiero comprarlo, pero no digo exactamente cuánto cuesta. También por ahí está, mira, la cabecera, que es lo que está hasta menos arriba de el periódico. Luego está lo que te decía ahorita, el titular de la noticia principal. O sea, está con letras grandes, en negritas, y nos habla de una noticia de interés, pero que es así como que lo que más interesa de todas las noticias, lo que más interesa. Y luego también está después la segunda, o sea, perdón, esa es la noticia principal, pero después de esa, ¿cuál sigue en importancia? Pues ahí la ponemos. Y luego también está la oreja, que esas son las que están a los lados, abajo a la izquierda, arriba a la derecha, que normalmente las utilizan para hacer llamados
sea, para que vayas y veas en tal parte del periódico o para poner publicidad, ¿sale? Y luego están los elementos gráficos y estadísticos, las fotos, las barras, los gráficas de pastel, o sea, todo ese tipo de cosas así se van ubicando. Ya después, en la parte de abajo, si ya lo desdoblamos, estamos también las titulares de noticias destacadas. Fulano, sutano, por ejemplo, ahí tiran a rector de UDG o fulanita y perenganito, etcétera, etcétera. Las fotos como tal. Y la partecita que vamos a tener abajo, lo que va abajo de las fotos, a ese le vamos a llamar pie de foto. ¿Para qué sirve el pie de foto? Para informarnos, para decirnos o para darnos una pequeña reseña, una breve historia de lo que sucedió con esa foto. Por ejemplo, a lo mejor ahí vemos que está un señor así muy vagamente que lo están entrevistando y a lo mejor él dice, el abogado fulano de tal dice que sí va a haber cárcel para Panchita la de la colonia, ¿no? No sé. Así nos va a decir el pie de foto y se supone que en la noticia si nos ponemos a leerle, va a relacionar el pie de la foto con lo que dice la noticia. ¿Sale? Luego está, como dijimos, la crónica. En la crónica vamos nosotros a decir que es un texto periodístico completo y compacto que narra con mucho detalle lo que sucedió en un acontecimiento. Es un testimonio de una época, o sea, por ejemplo, algo que pasó en la Revolución, ¿sale? O de un momento histórico. Ah, bueno, pues en las Olimpiadas este, de Seúl, ¿no? O en las Olimpiadas de Atlanta 96. Y, o también puede ser de su propio autor. Vaya, cuando yo estaba chiquillo, pasaban y volaban las aves. O sea, es una crónica de algo que pasó. Aquí lo importante, fíjense chavos, lo importante es narrar cómo sucedieron los hechos, la causa de esos hechos o qué causó que sucedieran esos hechos y el momento en el que se presentaron. Por ejemplo, yo les puedo decir, pues cuando yo era niño, aproximadamente tenía unos 10, 12 años, me escapé de la casa, agarré la bicicleta de mi primo y junto con mi primo Armando me fui al otro rancho que está a 5 kilómetros. Y recorrimos parcelas, recorrimos campos, recorrimos monte y bla, 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 bla. Pero te voy llevando de la mano y te voy diciendo cómo sucedieron todas las cosas, cómo se presentaron, cuál fue la causa, ¿sale? Otro es el reportaje. Y el reportaje es aquel que aborda un asunto o un hecho de una manera ya más profunda que la noticia. Aquí el reportaje, ya explica más a detalle lo que sucedió. Amplía los datos que conocemos o lo que podemos obtener de datos y aporta nuevos datos relacionados con antecedentes y también las consecuencias del hecho. A lo mejor podemos decir, bueno, en el reportaje conocemos que fulanito fue un niño que le gustaba mucho el deporte y que siempre se la pasaba jugando y brincando. Y entonces un día el equipo de básquetbol lo reclutó, lo vio y bla, 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 bla. Y resulta que ahorita es el mejor jugador. ¿Sale? O sea, ya nos centramos mucho en cómo pasó, qué ocurrió, en dónde, cuándo, y vamos aportando más datos para agrandar esa información.
Y después de ahí está la entrevista, ¿sale? La entrevista, como dice ahí en la diapositiva, es un diálogo entre dos personas de las cuales una desea saber los datos de la otra persona, ¿sale? O de la vida, o simplemente conocer su punto de vista acerca de un hecho, de algo que se está investigando. Por lo general se realiza una serie de preguntas, unas preguntas que ya están preparadas previamente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Y luego ya entramos a lo que son ahora los textos escolares. Los textos escolares, como dice ahí, son aquellos escritos que son producidos con fines académicos, es decir, que están hechos para la escuela y el estudio. Y obviamente los objetivos de estos tipos de textos son enteramente académicos, es decir, enteramente para usarlos en la escuela. ¿Qué tipos de textos escolares hay? Bueno, como ustedes ven ahí, los apuntes de clase, la agenda, el cuaderno de trabajo, las bitácoras, perdón, los ensayos, un organizador gráfico, las reseñas, los reportes de investigación, que básicamente nos vamos a situar en esos dos, en las reseñas y en los reportes de investigación. Pero, ¿qué características tienen los tipos de textos escolares? Bueno, primero, que exponen o informan de un tema determinado, que tienen o que son objetivos y veraces, es decir, no le ponen de su opinión, solamente dicen la verdad, lo que pasa. Parten de fuentes confiables y adecuadas, o sea, que son veraces, son de fuentes confiables. Otra, están relacionadas con un contenido de estudio, es decir, alguna materia. Y obviamente son elaborados por los estudiantes y requeridos por los profesores. O sea, los elaboran ustedes los estudiantes y nosotros se los pedimos a ustedes los estudiantes. Y que se basa o sus fuentes de apoyo son diversas, los libros, las revistas, los periódicos, los diccionarios, informes y pues sobre todo ahorita ya internet. Ahorita ya todo lo que quieres tú saber, agarras tu celular, tu tablet, tu computadora, Google, le preguntas y ahí te sale toda la información. Pero vamos entonces con los que les dije, con la reseña. Bueno, la reseña, como dice ahí, es un documento que expone el análisis que se hace de una obra científica o literaria. ¿Para qué? Para dar a conocer su estructura y el contenido, o también se puede para hacer una crítica o valorarla, esa misma obra. Como estás escuchando entonces, puede ser crítica o valorativa o descriptiva o informativa. ¿Vale? La reseña crítica o valorativa es aquella que ya es un escrito más completo. Describe la obra. No nada más eso, también aporta además una opinión o juicios del autor, ¿sale? Pero para esto pues hay que ser conocedor de lo que se está diciendo o haber leído y debe de aclarar que son tus comentarios personales, porque obviamente el lector tiene plena libertad de aceptar lo que dice el autor o no aceptarlo. Y luego la reseña descriptiva o informativa es aquella que nada más recoge las características o los atributos de una obra y las plasma, ¿no? O sea, esto es, describe una obra, ¿sale? Y luego está el reporte de investigación, como decíamos ahorita. Y el reporte de investigación es un escrito en el que se expresa el resultado de una investigación. Obviamente hay que seguir una metodología o un proceso para analizar y entender un texto. Y ya que lo entiendes, entonces tú haces un reporte de investigación. O sea, yo te encargo leer un libro y que lo analices. Y ese análisis lo vas a plasmar en un reporte de investigación. ¿Sale? Pues bueno, con esto entonces concluimos el fin, perdón, le ponemos fin a la sesión 7. Muchas gracias. Espero que disfruten sus vacaciones y nos vemos
después de vacaciones. ¿Sale? Cuídense mucho y no se pierdan. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, dentro de 3 sábados. ¿Sale? Bye.